Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y te doy la bienvenida al nuevo curso de ClickUp. En esta edición hemos reeditado algunas cosillas que en el otro curso quedaron un poquito pendientes y lo hemos mejorado al máximo, ¿te parece? Ah, que no conoces ClickUp. ClickUp es una excelente herramienta de gestión de proyectos y tareas y hoy nos centraremos en la organización de tareas diarias para que tengas todas las tareas bajo control. Y antes de nada, si te interesa este tipo de vídeos, me encantaría que le des un buen like y sobre todo que te unas, que te suscribas a este canal para que seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Para acceder a ClickUp solo tendríamos que ir a la web siguiente, que es clickup.com. Aquí lo tienes. Y una vez estés aquí verás que es una herramienta mucho más versátil que otras, en el sentido de que puedes incluso albergar información y que tiene otras funciones que muchas herramientas no tienen. Cuando ahora ya estés aquí, fíjate que tienes dos opciones por si has entrado antes o es la primera vez que entras. La primera, de acuerdo, sería Sign Up, si es la primera vez que entras y quieres registrarte, y la otra sería Login, porque ya tienes una cuenta. Una vez crees la cuenta podrás acceder y a partir de aquí podrás descubrir un poquito más ClickUp. Aquí tendrías todas las tarifas que ofrece ClickUp. La primera de todas es la gratuita, que como todas las herramientas de este estilo podrás utilizar sin ningún tipo de problema. Además, si utilizas la herramienta a título individual, verás que es más que suficiente para poder gestionar todas tus tareas diarias. Si ya tienes un equipo pequeño o colaboras con otras personas, entonces te recomendaría que utilizaras la versión de Unlimited que puedes ver aquí. Unlimited sí que es verdad que este precio, como todos los otros, está pensado para cuando pagas anualmente. Si tú pagaras mensualmente, el precio subiría un poquito más. De hecho, aquí tendrías las tarifas si pagaras mensualmente. Bastante diferentes, ¿verdad? Vamos a poner los anuales para que suene mejor al menos. Y cuando ya tienes la versión Unlimited, fíjate que ya tienes almacenamiento ilimitado, tienes muchísimas integraciones también. Además, también tienes Gantt charts que, por ejemplo, no tendrías en la versión gratis. Cuando hablamos de los diagramas Gantt, nos referimos a que si colaboras en proyectos con equipo, podrás ver cómo avanzan los tempos a diferencia de la versión gratuita. Si quieres un poquito más, de acuerdo, ya tienes la versión Business o Business Plus, que la diferencia sobre todo, más allá del tema de que tiene más capacidad y tiene otras cosas interesantes, es que sobre todo el sistema de seguridad es muy superior. Así que si eres una empresa ya un poquito más grande y quiere gestionar muchísimos proyectos, te recomendaría como mínimo te hicieras con la versión Business. Además, a nivel de gestión de proyectos es mucho más completa, tiene funciones que no vas a encontrar evidentemente ni en la gratis ni tampoco en la Unlimited, así que Business realmente sería una de las mejores inversiones si tienes un equipo ya mediano, por ejemplo de 30 o 40 personas. Si quieres ir al Plus, de acuerdo, Business Plus que ves aquí, entonces sí que es verdad que estaría muy bien, especialmente cuando tiene que ver con las APIs y las integraciones. Entonces ya es total, tanto si tienes Microsoft 365 como si tienes Google, la verdad es que está muy bien integrado en Business Plus, así que evidentemente también sería una gran recomendación. Y por último, evidentemente están las versiones customizadas, personalizadas de empresa, donde ya puedes conversar con ellos y ellos te pueden adaptar un plan de ClickUp a tu empresa. Cuando ya puedas acceder a ClickUp, aparecerás a un menú muy parecido a esto, donde sería una especie de cuadro de mandos, donde verás diferentes funcionalidades. Pero antes de nada, como bien sabes, a mí me gusta quitar todas las notificaciones de este tipo de herramientas, porque lo que quieren estas herramientas es que te pases tanto tiempo como sea necesario en ellas. Así que para hacerlo de acuerdo, no podemos quitar todas las notificaciones de ClickUp. Lo que podemos hacer es quitar las diferentes notificaciones de los distintos espacios de trabajo que puedas crear. Así que cuando entres a ClickUp, lo que va a pasar es que vas a crear un espacio de trabajo por defecto, te obliga a tener uno como mínimo, y cuando llegues aquí abajo del todo, donde justamente están los distintos espacios de trabajo que ahora mismo estás viendo, fíjate que cuando hacemos clic tenemos una opción que se llama notificaciones. Aquí estás viendo, cuando le das clic aparecerás a un menú muy parecido como este, y fíjate que te saldrán las notificaciones de este espacio en concreto. En el caso que nos ocupa serían las notificaciones del espacio de trabajo de Morganizer. Una de las cosas que menos me gusta de ClickUp es que tiene demasiadas notificaciones prácticamente por todo. De hecho, puedes quejarte por todo, porque te diría que tiene notificaciones hasta para respirar. Así que en mi caso, preferiblemente te diría que las quitaras absolutamente todas, porque al final no dejan de molestar, ya tienes suficientes notificaciones en otras partes, así que si las puedes eliminar todas, muchísimo mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, ¿no? La idea es primero de todo quitar todas las que están activadas, como estás viendo aquí, y cuando llegues aquí abajo del todo, de acuerdo, donde ponga ya comentarios y las distintas cosas que tiene ClickUp, lo que vamos a hacer es hacer clic en cada una de ellas, pero en vez de ir una por una, que sería bastante
bastante largo, lo que vamos a hacer es hacer clic aquí. Aquí fíjate que yo puedo pues activarlas todas o desactivarlas todas. En este caso las activaría, en este caso las desactivaría. Así que la opción, de acuerdo, será hacer clic todo el rato en esta parte de aquí para ir desactivando cada una de ellas. Así que si te fijas, ahora mismo estarían todas como activadas o todas desactivadas. Aquí también activadas o desactivadas. Aquí también activadas o desactivadas. Lo mismo con reacciones, donde también las desactivaríamos todas. También cuando lleguemos a tareas, fíjate que te dice exactamente lo mismo. Cada vez que haya nuevas tareas te va a notificar, no es necesario de verdad, así que también la quitaremos. Ahí está. Y lo mismo pasará con todos los cambios que pueden existir en las tareas. De verdad, no es necesario tener todas las notificaciones que estás viendo aquí, porque al final es un auténtico engorro y molestan muchísimo, sobre todo si quieres tener un momento de paz y un momento de foco. Así que vamos a quitar todas las que estás viendo aquí. La idea es que vayamos rápido. Esta también, esta, todas, absolutamente todas. Evidentemente ahora puedo dejarme alguna, pero la idea sobre todo es que veas cómo lo puedes quitar, y de esta manera cuando ya las tengas todas sacadas te será mucho más fácil estar concentrado y utilizar la herramienta para realmente lo que es su cometido de organización personal, no para que estés pendiente de todas las notificaciones que al final solo generan estrés y ansiedad. Aquí incluso llegamos al punto de las fechas, donde puedes ver pues, el inicio, la fecha de vencimiento. Haremos exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a quitarlas absolutamente todas y lo mismo pasaría aquí, ¿de acuerdo? Aquí todas las tareas antes de 5 minutos de la fecha de inicio no nos interesa, así que lo que vamos a hacer es quitarlo absolutamente todo. Y la última opción de todas serían todas las aplicaciones que tiene ClickUp, como por ejemplo si la prioridad cambia, también lo podemos eliminar. Si hay etiquetas añadidas, también lo podemos eliminar. Y si hay etiquetas que se mueven o que se quitan, también las podemos eliminar. Al final de todo, fíjate que hay un montón de opciones. Ahora no las veremos todas, pero la idea es que vayas una a una, que vayas eliminándolas todas, porque de verdad no aportan valor y al final tienes mucho ruido en la aplicación de ClickUp. Cuando accedas a ClickUp te obligará a tener un espacio de trabajo, pero fíjate que puedes crear más de uno y además los puedes compartir con diferentes personas. ¿Cómo crear un espacio de trabajo en ClickUp? Hay varias maneras de hacerlo, pero la más sencilla es irte justamente aquí abajo del todo, donde tienes tu logo, ahí lo puedes ver, y le das clic aquí en esta flechita que está mirando hacia abajo, un poquito triste, así que le das clic aquí y te saldrán todas estas opciones, y una de ellas, de acuerdo, es crear un espacio de trabajo. ¿Dónde está? Pues justamente aquí lo estás viendo, en este botoncito, en este más. Cuando yo le doy clic, automáticamente ahí lo tenemos, podemos crear un nuevo espacio de trabajo. Entonces, en este sentido, fíjate que tienes que poner un nuevo nombre y cuando ya lo tengas, puedes customizar algunas de las cosas. Así que vamos a utilizar este nombre, por ejemplo, ¿sí? Miquel Nadals Workspace, me gusta. Además, puedes utilizar también el nombre de tu compañía o organización, si lo deseas. El siguiente paso será darle al siguiente y fíjate que entonces puedo customizar algunas cosillas, como por ejemplo, si hay una foto, puedo poner, por ejemplo, el logo de mi empresa o puedo cambiar también los colores de este espacio de trabajo. Dices, no, estoy contento hasta ahora, perfecto. Aquí le puedes decir incluso cuántas personas van a trabajar contigo en este espacio de trabajo, pues de momento solo yo, y después le puedes decir si quieres importar tareas de alguna de las herramientas principales de gestión de proyectos y tareas. Incluso también, como ves aquí, lo puedes hacer de un simple Excel o puedes utilizar otras herramientas más complejas, que por cierto, en este canal hay muchísimos tutoriales también de herramientas que estás viendo aquí mismo. Por el momento le diremos que no, gracias, y después ya una vez has terminado, fíjate que tienes que poner aquí el botoncito de Play with ClickUp y automáticamente ya lo tendríamos. Por último, no quisiera olvidarme, si quieres ver ClickUp en español, ya existe una versión disponible, así que nos iremos otra vez aquí, donde está la flechita deprimida que decíamos antes, le daremos clic y dentro de clic, ¿de acuerdo? Iremos al apartado de configuración. Aquí podemos ir a la configuración de uno de los espacios de trabajo o podemos ir a la configuración general. En este caso le voy a dar clic aquí a My Settings y dentro de My Settings, si te fijas, aquí tengo la opción de poder cambiar la lengua. Ahora tendríamos el inglés como lengua por defecto, pero yo podría modificarla al español. Le ponemos español, perfecto, y cuando ya esté así se va a actualizar y en nada, en pocos segundos, como puedes ver, ya tendríamos todo en español. Así que cuando yo ahora vaya a diferentes espacios de trabajo, como el que he creado antes o cualquiera de los nuevos, podré verlo todo 100% traducido al español. Antes de empezar a plasmar toda la información en la propia herramienta, es verdad que convendría saber un poco cómo lo vamos a organizar. Aquí ya dependerá de cada uno de cómo lo haga, pero me gustaría establecer unos criterios muy básicos para que se entienda qué tipo de sistema de planificación vamos a utilizar. Así que viene mi propuesta, un sistema de planificación para tenerlo todo bajo control. Bueno, todo bajo control quizá he sido un poco pretencioso, no es necesario tenerlo todo, absolutamente todo, pero ya me entiendes, que sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer cada día, que sepas muy bien qué tipo de actividades debes realizar. Por eso vamos a ver cómo funciona este sistema. En primer lugar, es conveniente entender qué tipo de perspectivas existe en este tipo de planificación, y es que hay básicamente dos formas de entenderlo. La primera tiene que ver con lo macro, es decir, todo aquello que tiene que ver con los proyectos que están realizados a largo o medio plazo. En este
este caso hablaremos de plazos bastante largos, hablaríamos de varias semanas, de algunos meses, incluso dependiendo de los proyectos estaríamos hablando de años. En este caso, de acuerdo, el caso que nos atiende de la herramienta que estamos haciendo ahora, nos centraremos sobre todo, de acuerdo, en la perspectiva micro, que es esta segunda parte. Si en macro hablábamos de largas perspectivas, de largos plazos, en el micro hablamos de lo más reciente, de lo que hay que hacer a muy corto plazo. En este caso estaríamos hablando de diferentes actividades, ya sean eventos, tareas, de acuerdo, que vas a hacer a muy corto plazo, concretamente en las próximas horas o en los próximos días. Aquí hablaríamos, de acuerdo, de un plazo aproximado entre 1 y 2 semanas. Creo que hoy en día hablar de 5 semanas, 3 meses o 4 meses es bastante futurista, y es que no sabemos lo que va a pasar mañana como para poder discernir qué tipo de cosas van a pasar en 3 o 4 meses. Así que esta es mi recomendación, estas son las dos perspectivas que quería comentarte, y ahora vamos a analizar la perspectiva micro. Cuando hablamos de la microgestión, podríamos dividir, de acuerdo, que hay como dos grandes tipos de actividades. Importantísimo saber esto, porque fíjate que entonces tendrá sentido lo que vamos a poner en la herramienta y lo que pondremos también en el calendario. La primera de todas, de acuerdo, es lo que ya conoces y seguramente utilizas, que son los eventos. Al final, cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Por ejemplo, si tienes una cita en el dentista a las 4 de la tarde, fíjate que tiene una hora asignada y que por supuesto hay otra persona que te está esperando, en este caso el dentista. Es importante, de acuerdo, cumplir con esas fechas, con esas horas, porque tú sabes que después va a haber una consecuencia. Esa persona después, por ejemplo, se puede enfadar, se puede enojar, o simplemente, de acuerdo, después te va a costar encontrar otra cita o vas a perder la oportunidad de ir al dentista ese día. Además de los eventos, encontraríamos otro tipo de actividad. Concretamente hablaríamos de las tareas. Y es que en este caso, fíjate que a diferencia de los eventos, se trataría de actividades individuales que no deben tener hora de inicio asignada. Sé que esto puede costar un poquito, de acuerdo, porque a priori, de acuerdo, no se entiende muy bien, pero una tarea no tiene sentido que tenga que empezar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, porque pueden haber múltiples cambios. A lo mejor inicias a las 8 de la mañana y hay una persona que te dice, oye, ahora mismo esta tarea ya no es urgente, hay otra tarea mucho más urgente, entonces tienes que priorizar, rediseñar, y eso hace que cambies totalmente el esquema. Por este motivo, de acuerdo, hablar de tareas que simplemente empiezan a una hora creo que está obsoleto, y sobre todo en un mundo tan versátil cada vez genera muchísima más ansiedad y frustración. Una vez hablado de estos dos tipos de actividades, la gran diferencia que tiene entre ellos, más allá de la hora asignada, es que uno de ellos va a un sitio distinto que el otro. En el caso de los eventos, como vienes haciendo hasta la fecha, de acuerdo, la idea es que los vamos a poner en nuestro calendario. Esto seguramente ya lo haces, es decir, cuando tienes un evento lo anotas en tu agenda, o incluso algunas personas que lo anotan en la cabeza. Además de esto, cuando hablamos de tareas, fíjate que ya no tendría sentido, si no tienen una hora asignada, ponerlas en la agenda. Por lo tanto, aquí es donde pondríamos estas tareas en la herramienta, la que sea, pero lo pondremos, de acuerdo, directamente en la herramienta y no en el calendario, porque si no, generamos fechas ficticias que no existen de tareas, que al final nos generan muchísima ansiedad y frustración. En este siguiente punto hablaremos de los tipos de tareas que existen, y sobre todo esto es interesante de cara a cómo lo vamos a organizar en la herramienta. Lo primero, de acuerdo, es que existe una tarea que se llama las tareas de control. Y fíjate que son unas típicas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida que vamos haciendo pues todos los días, todas las semanas, y es que básicamente habría como dos tipos. El primer tipo, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se hacen todos los días. Imagínate que podría ser revisar el correo electrónico, revisar la agenda, o cada semana, por ejemplo, descargarte un reporte y hacer un informe. Esto podría ser una tarea de alta frecuencia, en este caso de control. Y por otro lado, de acuerdo, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia, es decir, aquellas que no se harían ni diariamente ni semanalmente, sino que se harían, por ejemplo, quincenales, mensuales, trimestrales, en fin, todo aquello que sea más allá de una semana. Si te fijas, de acuerdo, las tareas de control de alta frecuencia tienen mucho sentido que también lo pongamos en la herramienta. En cambio, las de baja frecuencia, teniendo en cuenta que van a pasar cada cierto tiempo, tendría sentido ponerlas en el calendario. Además, hay otro tipo de tarea que es un pelín distinta, de acuerdo, a las tareas de control. En este caso, si te fijas, si hablamos de tareas de control repetitivas, ahora hablaríamos de lo contrario, que son tareas puntuales, es decir, que se hacen una sola vez o simplemente son aquellas que no sabes muy bien cuándo se van a repetir. Incluso podrían llegar a ser repetitivas, es cierto, pero seguramente, de acuerdo, en vez de saber que cada lunes se harían, no sabrías muy bien si esto pasaría cada 3 meses, cada 5 meses o cada cierto tiempo, de forma que este tiempo, de acuerdo, sea totalmente desconocido. También pasa con muchos proyectos puntuales que se hacen una sola vez, se ponen en el calendario, en la agenda, en la lista de tareas y después se pierden. Todo este tipo de tareas, de acuerdo, recuerda que no se pondría ninguna en el calendario. Ahora mismo estoy poniendo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, pero realmente ninguna tarea se pondría ahí, todas se pondrían en la herramienta que vayas a utilizar. Y por último, de acuerdo, importante también destacarlas, estarían las tareas imprevistas o las setas, aquellas cosas que no estaban en ningún sitio y que muchas veces aparecen por sorpresa, ¿no? Tú estás tranquilamente trabajando y resulta que te envían un correo de estos fantasma, de acuerdo, que te dicen, oye, esta tarea es la más importante que debes hacer, deja todo el resto. Bueno, ya sabes cómo van este tipo de temáticas, pero en el fondo estamos hablando de una tarea totalmente imprevista que al final la computaríamos como si fuera una tarea
puntual. Todo esto que te estoy contando tiene un sentido y es que después a la hora de ponerlo en la herramienta, oye, todo tomará sentido porque lo vamos a ir organizando fase por fase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda nos lo comentas aquí en el propio vídeo. Si nos dejas un mensaje, oye, dudas con esto, tareas puntuales de control, imprevistas, y estaré encantadísimo de darte mi mejor respuesta. Cuando ya tengas creado tu espacio de trabajo, a continuación vamos a crear un nuevo proyecto. Ahí en el proyecto empezaremos a poner nuestra organización semanal y es que recuerda que este vídeo está centrado sobre todo en cómo te puedes organizar tus tareas diarias en ClickUp. Para otro tipo de vídeos tienes la versión también de cómo gestionar proyectos donde hablo justamente de cómo puedes gestionar proyectos colaborativos con otras personas. Así que vamos a crear desde cero este espacio semanal que le vamos a llamar plan semanal. Fíjate que aquí donde tienes este espacio que acabas de crear ahora, yo lo que puedo hacer primero de todo es configurarlo e incluso cambiar el nombre. Ahí lo tendríamos. Le damos clic a renombrar, ahí está, y el nombre le podríamos poner, por ejemplo, lo que quieras, ¿no? Plan semanal. Incluso no haría falta, de acuerdo, que fuera un espacio, pero en este caso lo vamos a modificar. Le vamos a llamar plan semanal. Le daremos a guardar, botoncito de abajo, y ya lo tendríamos cambiado como puedes ver a continuación. Así que en este caso, una vez lo tengas, le vamos a dar clic aquí a este más, aquí lo estoy mostrando, ahí lo tienes, y en este más, de acuerdo, como ves, ahí tendríamos la posibilidad de añadir pues, carpetas, documentos, listas, pizarras. Hay muchísimas funcionalidades que nos permite ClickUp. Para hacerlo fácil, le daremos clic y vamos a crear, de acuerdo, el documento que se llama lista. Lista al final no deja de ser un tablero, una lista cualquiera para poner las tareas que vamos a hacer esta misma semana o cualquier otro día. Así que le daremos clic a lista y cuando ya estés aquí nos va a pedir un nombre de la lista. En este caso le vamos a llamar plan semanal, ¿sí? Seguiremos un poco la misma dinámica de nombres y le pondremos entre paréntesis test. Evidentemente aquí tienes que poner el nombre que tú prefieras, pero normalmente estamos hablando de la planificación de una semana, así que cuando ya lo tengas le daremos clic a crear lista y casi ya lo tendríamos. Después de crearlo así verías el resultado final de una lista que acabas de crear. Yo en mi caso soy más de tableros y lo que vamos a hacer, de acuerdo, es que si quieres verlo en formato tablero tienes que ir a la parte superior, aquí lo estás viendo, y seleccionar la que pone tablero. De esta manera se parece más a una herramienta tipo Kanban, como podría ser por ejemplo pues una Asana o un propio Trello, y es verdad que es mucho más práctico poder hacerlo. Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo, es modificar este tipo de columnas que nos aparecen. La de completadas evidentemente aparece por defecto y nos interesa también sobre todo para cuando completamos cosas, pero sí que es verdad que la de pendiente le vamos a cambiar el nombre, sobre todo porque nos interesa ponerle un nombre que tenga sentido con esta metodología que te voy a contar. Así que iremos a pendiente, le daremos clic a estos tres puntitos y podemos renombrar este estado. Así que en este caso voy aquí a renombrar estado y lo que le voy a decir, de acuerdo, es que el nombre se va a llamar inventario puntuales. Ahí lo tienes, inventario de puntuales. Entonces fíjate que en este caso te dice, ¿deberíamos cambiar los estados solo de esta lista o de otras listas también de todo el espacio? No, en este caso vamos a decir que solo sea de esta lista, ¿ok? Así que le daremos a guardar y en principio ya lo tendríamos casi listo. Así que tendríamos el inventario de puntuales, ¿de acuerdo? Ahí está. Y después vamos a agregar los otros estados que también son importantes. Los estados serán los días de la semana, así que iremos aquí a agregar estado y nosotros le pondremos los días de la semana. Pues por ejemplo lunes, ahí está, vamos a dar a guardar, muy bien. Vamos a seguir con el siguiente, ¿de acuerdo? Lunes, vamos a seguir con el martes. Ahí está, perfecto, le daremos a guardar, seguiremos con el miércoles, perfecto, muy bien, vamos a seguir con ello. Es importante que como los estados no se pueden mover, pues yo no puedo desplazar de un sitio a otro, es importante que lo pongas por orden y sobre todo que lo vayas poniendo como lo estoy poniendo ahora mismo, porque si no te van a salir todos totalmente cambiados, desordenados y no nos será útil después para poder cambiarlos. Así que cuando agregues estado recuerda hacer un poco el procedimiento que estamos siguiendo ahora. Le voy a agregar otro estado y le voy a poner jueves, ahí está, y nos faltaría el último de todos, de acuerdo, que sería el viernes. Así que agregaremos un nuevo estado, todo va bien, lo tendríamos listo ya. Así que ahora vamos a esperar nada, unos segunditos para que tengamos el viernes listo y ya lo tenemos aquí. Así que tendríamos el inventario de puntuales, tendríamos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en este caso, si quieres, lo que podemos hacer también es que si quieres que sea un nombre más cortito y que se vea mejor, podemos quitar la palabra inventario, ¿de acuerdo? Simplemente querías que supieras de dónde viene este nombre. Inventario de puntuales, ahora explicaremos qué es, pero lo que podemos hacer, de acuerdo, es que simplemente podemos modificar o borrar el apartado, ahí está, de inventario, y lo que vamos a hacer es que se vea mucho más de forma visible la palabra puntuales, ¿sí? Ahora explicaremos, ¿de acuerdo? Si has visto el vídeo anterior donde explicaba la diferencia de puntuales, de control, imprevistas, pero eso sí es imprescindible ver el vídeo anterior para entender un poco los diferentes elementos que pondremos en el plan semanal. Una vez tengas creada la estructura de este plan semanal, vamos a ver cómo esto funciona. Lo primero es explicar un poco cómo vamos a agregar tareas en este plan semanal de ClickUp. Fíjate que cuando yo estoy por debajo de una de las principales columnas,
carpetas donde está el nombre principal, puntuales, lunes, martes. Cuando le doy el cursor, cuando pongo el cursor justamente encima, me aparece aquí nueva tarea. Si le doy clic a nueva tarea, automáticamente verás que puedo escribir una nueva tarea y aquí puedo añadir una serie de parámetros que algunos de ellos pueden ser interesantes para ti, que algunos de ellos pueden ser interesantes para ti y otros no tanto, ¿ok? Así que vamos a ir aquí a la tarea y fíjate que cuando pongas el nombre hay varias consideraciones a tener en cuenta. Primero, escribe siempre un verbo de lo que quieres definir, es decir, si quieres hacer una estructura, a lo mejor puedes poner diseñar estructura, vamos a ponerlo bien, diseñar estructura del proyecto Y, sí, me lo estoy inventando evidentemente. Cuando lo tengas le das simplemente a return y automáticamente verás que la tarea ya tienes creada, ¿sí? Así que ya lo tendríamos aquí. Otra cosa, de acuerdo, es que cuando crees especifica para qué lo vas a crear, es decir, no es lo mismo crear que revisar, no es lo mismo diseñar que estructurar, no es lo mismo hacer un guión que simplemente escribir un informe, así que es importante, de acuerdo, que cuanto más concreta sea la tarea, muchísimo mejor. Además de esto hay un punto fundamental y es que las tareas no deberían superar más de 90 minutos. Fíjate ahora mismo en tu calendario, ¿cuánto tiempo tienes disponible mañana por la mañana? Seguramente muy poco. Por eso te diría 90 minutos, porque está muy bien para tener un máximo del tiempo que tienes que dedicarle a cada una de las tareas. Además te permite una cosa fantástica que es la sensación de logro. Fíjate que cuando, por ejemplo, consigues algo en 90 minutos, la sensación es que quieres más, quieres avanzar. Si tienes una tarea que, por ejemplo, se llama Proyecto Y y que dura 4 o 5 días, la sensación es que no avanzas. Cada día haces un montón de cosas, pero realmente no has podido tachar nada. Así que esa sensación de logro a nuestro cerebro le encanta. Por eso deberías distribuir las tareas en 90 minutos como máximo. Otro punto importante es que todas las tareas que estemos creando aquí, yo después las puedo mover a los respectivos días. La podía poner al martes, al miércoles, al jueves. Es decir, que todo esto es perfectamente movible, personalizable, como tú quieras. El otro tema en Discordia es el tema de las fechas límite. ¿Hay que poner fechas límite a cada una de las tareas? Pues bien, cuando yo entro aquí en ClickUp, fíjate que tengo la opción de agregar fecha límite y le puedo poner en el momento que se termina la tarea. Para añadir fecha límite, lo que tenemos que ir es al iconcito este que ves aquí, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Donde podemos establecer una fecha de vencimiento para esta tarea. Ahí viene la gran pregunta, ¿tengo que establecer fechas de vencimiento para todas las tareas? Pues yo te diría radicalmente que no. Lo digo porque generar un montón de fechas límite que al final son ficticias está muy bien para ir tirando, pero en el fondo solo añaden presión y si lo vas a pensar fríamente no sirven para mucho porque muchas de ellas se van a incumplir. Y fíjate la cantidad de ansiedad y estrés que genera tener muchísimas fechas límite. Ahora mismo estás viendo tu semana, tienes 50 millones de tareas por hacer y todas tienen una fecha límite que te has inventado. Como no son reales, tiendes a sobreestimarlas, es como que pasas de ellas en pocas palabras. Así que la recomendación, pon fechas límites solo para aquellas tareas que sabes que si pasa un día concreto puedes tener consecuencias nefastas. Ahora imagínate, de acuerdo, que hay que presentar un subsidio, una especie de beca para obtener unos recursos. Si yo no lo entrego, por ejemplo, el 26 de noviembre, me lo estoy inventando a nivel de fecha, fíjate que puedo tener consecuencias muy serias y es que voy a perder ese subsidio, esa beca. Así que tengo que hacerla antes del 26 de noviembre, ¿se entiende? En cambio, una tarea de estas para ir tirando, para darte presión, al final solo va a generar muchísima ansiedad, pero en realidad no te va a servir absolutamente de nada. Por lo tanto, usa con mucha medida las fechas de vencimiento, así que, por ejemplo, cuando quieras poner una, vamos a ir clic, como decíamos antes, a este botoncito y ahí podrás poner las fechas de vencimiento que tú quieras. Hay algunas que ya están por defecto, como puedes ver, ¿no? Hoy, más tarde, mañana, y otras, de acuerdo, son totalmente customizables, personalizables. Si, por ejemplo, digo 23, pues simplemente verás que ya está añadida y de esta manera aquí en la fecha de vencimiento, lo estás viendo, me saldrá la fecha que yo acabo de crear. Es más, cuando ya tengo la tarjeta creada, fíjate que aquí en la tarea también puedo ver cuándo es el día de la entrega de esa fecha de vencimiento. Otro punto importante de las tareas también es en qué momento fueron creadas y cuánto tiempo llevan incubando, y eso te será muy útil sobre todo para desechar algunas tareas o simplemente apartarlas, porque ya no tiene sentido aguantar tareas aquí por 3 meses o 4 meses. Si tú ves que en una semana o 2 semanas no lo estás haciendo, oye, pues déjate ya de historias porque seguramente no la vas a completar y no pasa nada. Para conocer este dato simplemente tengo que ir a la tarea y fíjate que aquí tengo un botoncito donde hay una información que se llama creado. Ahí te sale cuándo la tarea fue creada, por ejemplo 15 de noviembre a las 7:06, y en este momento puedo saber de acuerdo si la tarea fue creada hace mucho tiempo o poco. Es una forma de tener un indicador muy sencillo para saber cuánto tiempo hace que incuba esta tarea, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar por la primera columna de todas y la explicaremos un poquito más. Vamos a hablar del inventario de puntuales, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Pero antes de nada, el inventario
inventario de puntuales, es importante decirte que es una lista donde pondremos las tareas que hay que hacer a muy corto plazo. Esto no es para poner tareas a 2 meses o a 3 meses, porque no tiene sentido, todo puede cambiar muy rápido. Así que el inventario de puntuales está pensado para que sean tareas de 1 a 2 semanas vista, ¿sí? De esta manera lo que va a pasar es que yo tendré margen de maniobra y me será mucho más fácil gestionar las tareas diarias. Si yo, por ejemplo, tuviera tareas de 1 mes o 2 meses vista, va a cambiar tanto que esta lista se me haría interminable. Así que el primer punto de acuerdo es que está pensado para 1 o 2 semanas vista a la hora de planificar. Lo segundo que quería comentarte es que esta lista tiene que ser limitada. No tiene sentido que tengas muchísimas tareas en esta lista. Yo te recomendaría que 20-25 debería ser lo máximo. ¿Por qué? Básicamente por un motivo claro, y es que cuando tienes 50 o 60 tareas aquí, vas a tardar más tiempo en priorizar las tareas para el día siguiente que en hacerlas de verdad. Además, se van acumulando muchísimas tareas y ni siquiera sé si tengo que hacerlas o no. Por lo tanto, la idea es que la lista sea lo más corta posible. Por eso utilizaremos estos factores de cuándo fue creada, porque si una tarea tiene más de 15 días o un mes, yo ya te recomendaría o que la hagas hoy mismo o que directamente la deseches o la pongas en una lista secundaria si quieres, ¿ok? Así que ya tendríamos casi creado esto y de hecho ahora vamos a poner algunos ejemplos de algunas tareas, por ejemplo, simplemente para poner tarea y así tener algunos ejemplos más de los que tenemos actualmente, ¿no? Ahora mismo estamos creando algunos totalmente ficticios, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos tarea y en este caso cuando los tengas creados lo que va a pasar es que ahora empezaré a tener muchísimas tareas. Claro, cuando tienes 2 o 3 es relativamente sencillo poder gestionarlas, pero cuando tienes muchísimas más, imagínate que ahora encima todavía añado 2 más, venga va, 2 más, ahí está, venga, muchísimas. Ok, perfecto. Incluso esta está mal escrita. Le vamos a cambiar el nombre. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ahora que ya tenemos estas tareas que estás viendo aquí, la idea es la siguiente. Y es que, claro, como yo tengo muchas, a veces me voy a perder en cuáles de ellas tengo que hacer esta semana. Para ello te recomiendo, ¿de acuerdo?, que crees una tarea ficticia, porque no es real. Es una tarea que no va a ser completada. Porque fíjate que aquí las tareas yo las puedo completar, ¿no? Ahí la tendríamos, cerrar tarea o seleccionar varias tareas. Eso está bien, sobre todo si quieres mover varias, ¿no? Pero aquí podría, por ejemplo, completar esta tarea, ahí lo tienes, y ahora mismo, si todo va bien, me aparecerá aquí donde aparece completadas, y además me saldrá incluso un número diciéndome cuántas tengo completadas. Si volvemos otra vez atrás y vamos aquí al inventario de puntuales, el problema es que ahora mismo tengo muchísimas, y si tengo que determinar cuáles voy a hacer esta semana, no es tan fácil. Y claro, fíjate que aquí solo tengo nada, 5, 6, 7 tareas, pero ¿qué pasaría si tuviera 20 o 25 tareas? Porque todavía sería mucho más complicado, por supuesto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí a nueva tarea y vamos a crear lo que llamaremos un separador, ¿lo ves? Este separador que estás viendo aquí, como ves, ¿de acuerdo?, no deja de ser una tarea nueva que acabamos de crear, pero que no se va a completar. Simplemente la vamos a mantener aquí dentro del inventario de puntuales. Pero fíjate que al final esto sería semana en curso en mayúscula, sobre todo para que se vea, para que sea muy visible. Y después en los laterales, como puedes ver, tendríamos 2 flechitas hacia arriba, que simplemente lo que indicarían es que lo que tenemos por encima de este separador son las tareas que tienes que hacer en esta semana en curso. Muy visual, al final lo que buscamos es que esto sea súper visible para que sepas perfectamente qué tareas tienes que hacer esta semana. Además, lo bueno que tiene este separador es que lo puedes mover para arriba y para abajo, ¿sí? Para las personas que se acaban de incorporar ahora mismo a este vídeo, decirte que esta semana en curso lo hemos creado nosotros. Esto no existe dentro del propio ClickUp, sino ha sido una cosa que hemos añadido extra justo después. Esto nos va a servir muchísimo también para saber qué tareas vamos a hacer y también para la revisión semanal que vamos a ver a continuación en el paso siguiente de este curso. Así que ahora que ya estamos aquí, ¿de acuerdo?, nos falta algo, porque fíjate que antes, cuando hablábamos de las diferentes tipologías de tareas, hablábamos de las puntuales, pero también hablábamos de las de control, y de momento no aparecen aquí. ¿Dónde las vamos a hacer? Pues esto justamente lo veremos a continuación. Cuando hablamos de tareas de control, muchísimas personas no saben muy bien a lo que nos referimos. Nos referimos a tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, algunas de ellas que son de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Las de alta frecuencia son justamente las que pondremos en ClickUp, y las de baja frecuencia recomendamos ponerlas en el calendario. Así que estos serían algunos ejemplos, y por supuesto estoy convencidísimo que tienes también los tuyos. Algunos ejemplos de tareas de control, por ejemplo, control de calidad, dar seguimiento a los proyectos del equipo, gestión del software interno del departamento, preparar la reunión de los jueves con supervisor, registro horario. Fíjate que hay muchísimas. Por ejemplo, si tenemos una reunión de equipo semanal, la idea es que un día antes puedas preparar esa reunión, así que sería una tarea repetitiva
repetitiva todas las semanas. También puede ser revisar carpetas del correo, dependiendo de la metodología de correo que utilices, revisar las KPIs del equipo, revisar tareas delegadas o incluso también las revisiones diarias. Este es un punto clave que tendremos que añadir al principio sí o sí en nuestras tareas de control. Ahora veremos por qué, que básicamente las podemos dividir en dos, tanto la revisión diaria, que sería de lunes a jueves, como la revisión semanal, que solo será los viernes. Vistos estos ejemplos, ahora los vamos a introducir dentro de ClickUp. Así que lo que vamos a hacer primero es crear las del lunes, porque después verás que lo podremos replicar. De esta manera no es necesario crear día por día, sino que después podemos modificarlo brevemente para que podamos añadir las tareas respectivas de cada uno de los días. Así que vamos a ir aquí a nueva tarea. Fíjate que las tareas de control nos interesa destacarlas, porque una vez las tengamos hechas, después ya no tendremos que volver a repetirlas. Este es un punto a favor para los más perezosos, pensando, cada semana tengo que hacer las tareas de control. Pues no te preocupes, solo tendrás que hacerlo una sola vez y cuando lo tengas después será un tema de reciclar todas las semanas por igual. Así que vamos a crear un nombre de la tarea y le vamos a añadir lo siguiente: tareas de control, también en mayúscula para que sea visible. Y si te fijas, hemos añadido dos emojis, en este caso serían como ciclos, ¿no? Una forma de repetir, como si fuera reciclar, y una vez lo tengas le vamos a dar clic a guardar, ¿ok? Ahora bien, como no vamos a añadir esta tarea directa de tareas de control, lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando tengamos las tareas de control le vamos a añadir un checklist, porque no queremos tener un montón de tareas de control que nos ocupen todo el espacio. Entonces, ¿cómo añadiremos un checklist? Pues fíjate que el checklist sería básicamente esto de aquí y lo podemos crear desde fuera o desde dentro de la tarea. En este caso le vamos a dar clic dentro de la tarea y aquí donde pones subtareas, que ahora mismo estamos marcando, ahí lo tienes, yo puedo crear diferentes subtareas. Por ejemplo, imagínate que es revisión de incidencias, en el caso de que sea una de mis tareas de control repetitivas. Otra podría ser, por ejemplo, revisar agenda, y otra podría ser revisión diaria. Recuerda que la revisión diaria la vamos a añadir sí o sí en todos los días. Cuando ya lo tengas le das a return y automáticamente ya tendríamos 3 tareas creadas, que son 3 tareas de control, ¿sí? De hecho, para que las podamos ver desde fuera, vamos a ir un momentito fuera, cerraremos la ventana y fíjate que aquí donde están esta especie de botoncito, que al final son como tareas dependientes, yo puedo darle clic. Fíjate que me saldrán las 3 ahora mismo, me saldrán revisión de incidencias, me saldrá revisar agenda y me saldrá revisión diaria. Y aquí dentro puedo ver las tareas y puedo marcarlas como hechas o como no hechas, ¿de acuerdo? Simplemente para que veas cómo funcionan. De esta manera, como estás viendo aquí, incluso podría agregar verificaciones. Eso está muy bien para agregar relaciones entre tareas, pero esto sería más complejo, sobre todo para las tareas individuales no sería necesario. Así que ahora que ya tenemos esto de las diferentes tareas de control, ahora tendríamos aquí este checklist que nos indicaría que hay 3 tareas y lo que vamos a hacer es reproducir estas mismas tareas, copiarlas para tenerlas todos los días de la semana, con algunos cambios obviamente. Aquí lo ideal sería que cada día tuvieras tus propias tareas de control, pero es muy probable que la mayoría de ellas, quizá un 70, 80 o 90% de las tareas son exactamente las mismas. Así que lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo?, es ir directamente aquí y fíjate que cuando estamos encima de la tarea, cuando tenemos el cursor, tenemos los 3 puntitos famosos de las más opciones. Le daremos clic y hay una opción, ¿de acuerdo?, que se llama duplicar. Entonces vamos a duplicarlo, ¿de acuerdo?, como estás viendo ahora, y ahora mismo lo que vamos a hacer es directamente duplicar la tarea, ¿sí? Si todo va bien, se va a duplicar la tarea y lo que vamos a hacer es moverla al día siguiente, al martes, ¿de acuerdo? Tan sencillo como esto, no tiene absolutamente nada más. Así que ahora que ya la tenemos creada, fíjate que la vamos a volver al martes y vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a volver aquí a los 3 puntitos, le daremos a duplicar y cuando ya estemos aquí le volveremos a dar duplicar tarea. Perfecto. De hecho, lo volveremos a repetir otra vez para después ponerlo directamente, ahí está, y después le vamos a duplicar otra vez para ponerlo también en el viernes. Así que ahora casi ya lo tendríamos aquí el miércoles, tendríamos el jueves y por último tendríamos el viernes. Recuerda que las revisiones diarias serán de lunes a jueves, por lo tanto, el viernes, a diferencia de los otros días, en vez de poner revisión diaria, lo que vamos a hacer es poner revisión semanal. Así que voy a ir aquí, lo voy a modificar, porque esto solo será un día a la semana, que en este caso serán los viernes, para poder saber cómo funciona. Esto lo veremos justamente en la parte del vídeo siguiente. Así que ya lo tendríamos todo listo. Tendríamos el inventario de puntuales, que serían las tareas que tienes que hacer en próximas 1 o 2 semanas como máximo. Después tendríamos este separador que nos va a indicar qué tareas vamos a hacer, ¿sí?, con todos los datos que hemos dado antes, 90 minutos como máximo, sobre todo las fechas límite no ponerlas a no ser que sea estrictamente necesario. Y por último tendríamos las tareas de control de todos los días de la semana, que lo bueno es que una vez las hayas puesto por primera vez no tendrás que repetirlas
más. Esto es fantástico porque así de esta manera nos ahorramos tener que poner las tareas de control todas las semanas. En esta última parte del vídeo vamos a hablar de las revisiones, concretamente de dos revisiones diferentes. La primera es la revisión diaria que haremos de lunes a jueves y después tendríamos la revisión semanal que solo haremos los viernes. ¿Por qué el viernes? El viernes es un excelente día para poder finalizar la semana, mirar un poco qué es lo que pasó durante la semana y de esta manera planificar la próxima. Además, también es una buena manera para irse el fin de semana un poquito más descansado y con el foco claro de cara al lunes. Sí, es verdad, el lunes puede cambiar todo por completo, cierto, pero de esta manera como mínimo tendremos ya estipuladas cuáles son las tareas que vamos a hacer y nos será mucho más sencillo tener el foco claro sobre las tareas que hay que hacer el propio lunes. Vamos a empezar. Lo primero, de acuerdo, es que imagínate que ahora mismo estamos a viernes y toca hacer la revisión semanal. ¿Cuándo la haremos? Pues es preferible hacerla 2-3 horas antes de terminar la jornada, porque si no, si la hacemos a última hora, ya estás pensando en el fin de semana, estás pensando en otras cosas. Además, tenemos que garantizar que la vamos a hacer un poco también para saber qué es lo que vamos a hacer la próxima semana. Así que imagínate, de acuerdo, que hay algunas tareas que sí que hemos hecho, de acuerdo, algunas otras no. Tenemos dos que han quedado pendientes. Estas dos pendientes no tiene sentido que permanezcan el viernes, porque este es un viernes, como estás viendo, atemporal, no tiene una fecha asociada. Así que nos interesa que esto regrese a algún lugar para que después podamos saber cuáles son las que vamos a hacer. Así que el siguiente paso será moverlas, y es que estas dos tareas que están pendientes no deberían estar aquí. El primer paso de esta revisión semanal será escoger estas tareas y simplemente arrastrarlas. Así que las voy a seleccionar y después las voy a mover al inventario de puntuales. Así que esta será, de acuerdo, la primera que voy a mover, ahí la tienes, y la otra, de acuerdo, voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho, ClickUp incluso tiene una funcionalidad donde puedo seleccionar varias, como estás viendo aquí, y de esta manera incluso las puedo mover a la vez. Pero vamos a suponer que las voy a mover individualmente y las voy a poner todas aquí en el inventario de puntuales o en la lista de puntuales que hemos hecho para abreviar. Pues bien, ahora que hemos llegado aquí, el primer paso de todos será agarrar este separador que ves aquí de semana en curso y lo pondremos arriba del todo de esta lista. Ahí lo tienes. ¿Por qué lo hacemos? Porque la idea ahora será seleccionar cuáles de las tareas que tenemos aquí en la lista de puntuales voy a hacer esta semana en curso, porque recuerda que la semana en curso nos indica en la parte superior qué tareas deberían haber. Así que ahora lo que voy a hacer es escoger cuáles de ellas voy a hacer, pero primero voy a hacer limpieza, y es que hay algunas tareas que quizá llevan mucho tiempo. Entonces imagínate que aquí hay alguna tarea que ahora mismo voy a seleccionar y le voy a dar clic y voy a mirar a ver cuánto tiempo llevan creadas. En este caso es el 15 de noviembre, pero imagínate, de acuerdo, que fuera, vamos a suponer, pues el 1 de noviembre o simplemente puede ser el 3 de septiembre. ¡Wow! Esto lleva muchísimo tiempo aquí. ¿Tiene sentido que se mantenga aquí? Pues quizá no. Entonces, en ese sentido tenemos que tomar una decisión. O la hacemos directamente ya, o lo que podemos hacer es ponerla en la lista del purgatorio. ¿Recuerdas? Esta lista, de acuerdo, al final consistía en que yo voy a tomar y agarrar esta tarea. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a agarrar una de las tareas y la voy a mover al purgatorio, que es una lista que puedo crear simplemente para tener las tareas que sé que de momento no voy a hacer, porque ni siquiera sé cuándo las voy a hacer. Bueno, ya te adelanto que la mayoría de ellas no las vas a hacer y tampoco pasa nada. Así que si regresamos a la lista de puntuales, fíjate que ahora tendré que hacer una mini limpieza sobre cuáles de las tareas voy a hacer, y una vez lo haya seleccionado, lo siguiente, de acuerdo, que me debe fijar es si hay alguna con fecha límite. Uy, esta sí, por lo tanto, esta sí que tengo que hacerla sí o sí durante esta semana, así que me la voy a poner por encima del separador. ¿Lo ves? Ahora mismo tendríamos el separador aquí y tendríamos un par de tareas que justamente están por encima del separador. Además, puedo escoger alguna más, como por ejemplo esta y esta otra, ¿sí? A lo mejor no tiene una fecha límite, pero sé que las tengo que hacer durante esta semana. Así que ahora ya tendríamos claramente qué tareas vas a hacer esta semana en curso, es decir, que están por encima del separador. Estas 4 en total que acabo de seleccionar. El siguiente punto, y quizá uno de los más extraños, es que solo voy a escoger qué tareas voy a hacer el lunes. Sí, solo el lunes, porque en general, si planificas durante toda la semana, hay muchas cosas que no se van a cumplir. Ahora imagínate en cualquiera de los días laborales que tú tienes. La mayoría de días hay un montón de cosas que no se terminan cumpliendo nunca. Entonces, si vas poniendo tareas toda la semana, seguramente la gran mayoría tendrás que moverlas, reagendarlas, reprogramarlas, y esto es justamente lo que estamos evitando. Así que en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, 3 tareas que tengo que hacer el lunes. Ahí está. Bueno, compara porque siendo conscientes con 2 será más que suficiente, y las voy a poner solo el lunes. Y
fíjate que después, cuando haga la revisión diaria, ya voy a seleccionar qué voy a hacer el martes, el miércoles y todos los días respectivos de la semana, ¿ok? Así que ahora mismo ya tendríamos hecha esta revisión semanal. Fíjate en el procedimiento, repetimos pasos. Lo primero, de acuerdo, es mover todas las tareas pendientes del viernes, ¿sí? Los vamos a mover a la lista de inventario de puntuales. Después lo que haremos es poner el separador arriba del todo y después miraremos qué tareas podemos limpiar, porque algunas de ellas llevan mucho tiempo o algunas de ellas son urgentes. A partir de aquí decidiré qué tareas voy a hacer y las voy a poner todas por encima de semana en curso para saber cuáles de ellas voy a hacer la semana actual. El siguiente paso es la revisión diaria, que como decíamos antes haremos de lunes a jueves. Esto es importante porque los viernes será diferente, pero en cambio de lunes a jueves será muy similar. La del viernes, la revisión semanal, te puede tomar alrededor de 10-15 minutos como máximo, pero es una inversión. Ese tiempo que vas a dedicar lo vas a ganar la próxima semana. Cuando hablamos de revisión diaria todavía es menos tiempo, estamos hablando de 5 minutos diarios, incluso menos. Oye, 5 minutos diarios merecen la pena sí o sí para programar las tareas diarias y sobre todo para no perder tiempo a la hora de planificar el día siguiente. Así que ahora imagínate que estamos al lunes y a medida que avanza el día, pues puede ser que aparezcan cosas nuevas. Imagínate que yo aquí estoy en nueva tarea y voy a poner una que se llame imprevisto, una tarea imprevista. Perfecto, la pondré aquí, genial. De estas tareas que acabo de seleccionar, de estas que ahora mismo acabo de seleccionar y he puesto aquí, digamos en el plan semanal, fíjate que ahora podría ser que cuando termine el día, algunas de ellas las termine haciendo, como por ejemplo la tarea imprevista, la voy a marcar como hecha, la voy a cerrar y fíjate que a lo mejor tenemos dos que no sé muy bien cuándo voy a hacer. Pues ahora imagínate que una de ellas lo tengo clarísimo, sí, va a ser el martes. Pues bien, cuando termine la jornada laboral, aproximadamente 1 o 2 horas antes, voy a elegir qué tareas voy a hacer el día siguiente, cuáles de ellas, de acuerdo, van a volver al inventario de puntuales. Así que esta lo tengo clarísimo, la voy a hacer el martes. Perfecto, muy bien. En cambio esta, no lo tengo claro. Es más, no sé si la voy a hacer esta semana, quizá la voy a hacer en otro momento. Si la sé que la voy a hacer esta semana, pero no sé qué día, lo que voy a hacer es ponerla por encima de semana en curso, ¿ok? Pero si, por ejemplo, no supiera si la voy a hacer esta misma semana y la puedo hacer en otra semana, lo que voy a hacer es agarrarla también, moverla y ponerla por debajo de la semana en curso. Al final, como ves, es muy sencillo, no tiene más, y esta revisión diaria nos garantiza que tomamos el control de nuestras tareas y que el próximo día sabré perfectamente por dónde empezar. Esta revisión diaria la volveremos a repetir los martes, los miércoles y los jueves, y como decíamos antes, el viernes voy a hacer una revisión semanal. Esto que estamos haciendo es imprescindible para que el sistema se mantenga sostenible. En el momento que dejemos de hacer este tipo de revisiones, esto no va a funcionar, pero esto pasaría con cualquier cosa, con una agenda de papel, con un calendario. Si no hay revisión, si no lo revisas de forma habitual, este sistema se va a podrir y no va a funcionar, así que la recomendación es que hagas las revisiones, tanto la diaria como la semanal, para mantener a flote tu sistema y tener tus tareas bajo control. Y ahora viene uno de mis momentos favoritos, la valoración global de la herramienta. Mi opinión, faltaría más. ¿Estás de acuerdo? Espérate al final y me lo dices. El primer criterio es la usabilidad. Fíjate que ClickUp no es nada usable. Tengo que admitir que no es nada intuitiva, sobre todo al principio, para saber las funcionalidades, para saber cómo debes hacer las columnas. A veces no se pueden mover algunas de ellas. No sería su mejor virtud, así que voy a ponerle un 7 sobre 10. El segundo criterio es la curva de aprendizaje. Fíjate que no es mucho mejor que la anterior, porque si empiezas desde cero y es tu primera herramienta a nivel de gestión de proyectos y tareas, no te diría que fuera tampoco la primera opción. Así que, oye, hay mucho que mejorar, no es nada fácil. Además, es verdad que si no has utilizado nunca esta herramienta, vas a tener serias dificultades para saber cómo va. Sí, que al final va a funcionar, claro que sí, pero no sería lo mejor en ese sentido de la herramienta. Así que lo vamos a dejar en un 7,5 sobre 10. En el tercer criterio, la estética. Ahí la cosa mejora bastante. Hay que decir que ClickUp ha invertido mucho en estética, se ve muy bien y sobre todo llama mucho la atención porque es fácil identificar cada una de las partes. Además, cuando creas un nuevo espacio, oye, se ve todo genial, de lujo. De todas formas, todavía tiene algunos bugs, algunos pequeños fallos que hace que no llegue a la perfección, pero oye, le vamos a poner un 9 sobre 10. Y el cuarto y último criterio son las integraciones, es decir, cómo se integra con otras aplicaciones. Y la verdad es que aquí han invertido muchísimo porque es uno de los puntos clave para muchas empresas. Si no hay integraciones con Outlook o con Gmail, seguramente los problemas serán muchísimos, así que lo han hecho muy bien. Hay que decir que las integraciones en general funcionan bien, con algunos matices, así que le vamos a poner un 9,5 sobre 10. Y ahora viene la valoración final. Si hacemos cálculos rápidos, sacamos la calculadora, nos sale en total un 8,25 sobre 10. No está mal, es una herramienta muy buena, tiene mucho potencial, pero todavía tiene algunas lagunas que creo que deberían mejorar, así que un 8,25 sobre 10 está muy bien. Hay que decir que es una nota, un notable alto, pero creo que todavía tiene muchos detalles por pulir. Y ya estamos listos con el tutorial. ¿Qué te pareció? ¿Conocías ClickUp? ¿Lo habías utilizado antes? ¿Qué te parece esta nueva metodología? ¿Sí? ¿No? ¿No lo ves claro? Oye, déjamelo aquí en comentarios cómo lo ves, porque me encantaría escucharte un poquito
más y de esta manera poder hacer vídeos en el futuro. Yo, como siempre, encantadísimo de compartir este tipo de tutoriales y oye, dame un buen like si te interesa este tipo de vídeos para que llegue a muchas más personas y me encantaría que formaras parte de la comunidad de neuroproductividad. Suscríbete al canal, venga va, que somos cada vez más. Por último, déjame mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!